Muy buenas tardes y buenas noches casi casi. Un saludo cordial de su amiga y servidora Araceli. Y doy también la bienvenida a Guille, a Paula, a Rosaura, a Trini, a Yasmín. Gracias, hermosas, por su disposición y su puntualidad también. Me gozo de que podamos abrir. Fíjense que ahorita estaba yo hablando con una hija espiritual de hace muchos, muchos años en Guadalajara. Yo la conocí a ella y a su familia. Ella estaba jovencita, soltera, y, y nos comunicamos de vez en cuando. Y ahora me estaba platicando lo que está haciendo actualmente y cuando voy viendo la hora le digo, ay, te dejo porque voy a empezar. Bueno, ahí seguimos platicando. Siempre es un gusto el poder hacer contacto, ¿verdad? Con amadas en el Señor, con la familia que Jesucristo nos ha dado. Es maravilloso hablar un lenguaje semejante, no religioso, sino bíblico. Un mensaje que, por un lado, por ejemplo, nos dejamos de ver mucho tiempo, platicamos y parece que nos vimos ayer por la confianza, el aprecio, y que ha sido algo muy lindo porque estas relaciones que el Señor me ha permitido no se basan en chismes, en críticas, en hablar mal de otros, no, no, sino dar testimonio de lo que Dios está haciendo, pero también seguir su palabra, ¿verdad? Y el tema que tenemos ahora, hermosa, sé que te va a ser de gran ayuda y mucho beneficio para tu vida, el llamamiento de Dios para mi vida. Y vamos a retomar un poquito, no todo, en esta introducción de ese tema que vimos muy al principio, Isaías 54, ¿te acuerdas? Ese llamado de Dios, independientemente de tu situación civil, cultural, económica, académica, que el llamado de Dios es para toda aquella mujer que quiera escuchar su voz. Y vamos a ver algunos principios muy hermosos que yo sé que te van a, por un lado, a desafiar y por otro lado, a confirmar lo que has venido sintiendo en tu corazón para cuando le preguntas a Dios, ¿qué quieres que haga Dios? ¿Para qué me has prolongado la vida? ¿Qué quieres de mí? Etcétera. Bueno, esto es parte de la respuesta de Dios a ese llamado que ha venido haciéndote. Y lo confirma, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí en Isaías 54, 1 y 2. Así ha dicho el Señor. A mí como me gusta esa frase, porque cuando los profetas dicen así ha dicho, no, no soy yo el que sugiere, no es el pueblo el que dice, no, el Señor, el Dios Todopoderoso, el soberano. Y fíjate lo que empieza diciendo, regocíjate mujer estéril, tú que no dabas a luz, eleva tu canto y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto. Fíjate, estas son palabras mayores, hermosa, porque yo he conocido a muchas, y me incluyo, que hay un regocijo, hay un júbilo, hay un canto, hay una gratitud cuando hemos pasado por la maternidad y por la crianza de los hijos, con todo lo que conlleva. Pero aquí le está diciendo a la mujer estéril, tú que no dabas a luz, eleva tu canto y da voces de júbilo. Luego dice, más hijos tendrá la desamparada que la casada. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas. Otra traducción dice, no te limites. Extiende las cuerdas, refuerza tus estacas, no tengas miedo. Y que independientemente este tema es que tengas hijos o no, casada o no, o cualquier situación civil que te decía, es que tu corazón esté dispuesto a ser usado por el Señor ahora en un desafío mayor, de lo cual yo te confieso que he visto muy pocas, ¿sí? Cuando una mujer le diagnostican esterilidad y que no puede concebir, que no puede dar a luz,
es un sentimiento de fracaso, frustración, enojo, tristeza, ira, dolor, comparación, envidia y una serie de factores humanos, ¿sí? Pero no he visto a muchas que les pegue duro que no hayan sido madres espirituales. Uno de nuestros temas de Mujer a Mujer es madres espirituales de hijas espirituales huérfanas. ¿Y esto qué significa? Seguir el mandato de Jesús, hagan discípulos. Y no he visto mucho que a veces la mujer se conforma tanto con esa actividad que no deja de ser algo hermoso, el de dar a luz, el de tener hijos, ¿no? Pero eso no es el todo de la vida. Y he visto a muchas mujeres que toda su vida la dedican, toda a sus hijos. Y déjame te digo algo más. Hay mujeres que prefieren en primer lugar más a los hijos que hasta el esposo, ¿sí? Todo el mundo se desaparece y yo soy la leona que salgo a pelear por ellos, yo uso mis garras, a mí nadie me los toca, pero está invadido de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad, como si fuéramos merecedoras de la maternidad, ¿sí? Pero he visto muy pocas que lloran, gimen y ruegan para ser usadas, para ser esas madres que esas hijas huérfanas no tuvieron, hablando de lo espiritual. Porque déjame te digo, no sé si fuiste una de ellas, pero hay hijas que crecen sin nada de Dios, y no estoy hablando de religión, del Dios verdadero, de conocer su palabra, de identificar su voz, de saber sus mandamientos, de conocer sus promesas, de saber cómo es Él, ¿sí? Cómo se presenta, cómo es su expresión, es divina, su carácter. Y entonces se centran tanto en lo humano aquí en la tierra, ¿sí? Que hoy escuchaba Charles Swindoll y decía, perdón, Spurgeon, y decía que muchos que se llaman cristianos viven bajo el primer cielo. ¿Cuál es ese? El que se ve a través de nuestros ojos y que rodea la tierra. Pero no conocen, muchos no conocen el segundo cielo, porque la Biblia habla de los cielos, no el cielo. El segundo cielo habla donde están las luchas espirituales, donde está la intercesión verdadera, donde está el ayuno, donde está la palabra. Y luego el tercer cielo es el que visitó Pablo y que no todos llegan. Pero ese tercer cielo es el de la morada de Dios. A mí me impactó mucho esa enseñanza hoy en la mañana, porque es esto, ¿no? Muchas mujeres viven para ser madres. Y si se divorcian o las dejan o las abandonan, les duele, les pesa, pero mis hijos. Y después no saben cuándo soltarlos. Pero no se han preocupado del llamado de hacer discípulos y tener hijas a las que si sus papás, por la causa que sea, no les enseñaron a conocer a Dios, yo tengo el privilegio de darles a conocer el carácter santo de Dios. No les enseñaron a orar, sino solamente a rezar o a repetir frases. Yo les enseño como sierva de Dios a que aprendan a orar guiadas por el Espíritu y la palabra. Y si ellos no les dieron un buen testimonio, porque eran ignorantes, resistían a Dios y dieron muy malos ejemplos, yo les hablo de aquel que es el mejor ejemplo a seguir, que es Jesucristo. Y eso a mí me ha dado la bendición, hermosas, por muchos años de ser madre espiritual de muchas hijas espirituales huérfanas. Cuando me refiero a huérfanas, es porque no crecieron conociendo a Dios. Igual creyeron tal religión, se hicieron a tal grupo, pero no han tenido un encuentro con Él. Entonces, aquí el tema es estar bien dispuesta, y para esto hay que prepararse y seguirse preparando para que el Señor nos use como madres espirituales. Ahora, no es un asunto de orgullo y de jactancia y decirle, ahora me debes llamar madre, porque no. Hacer la labor de una madre que alimenta,
que limpia, que cuida, que enseña, que hace las tareas, que consuela, que sana la rodilla, que escucha el corazón. Y eso es lo más importante para, en estas acciones, guiar a Dios a esa vida y a enseñarle a amar, ¿sí? Entonces, las dádivas que Dios nos da para esta tarea, que son las virtudes que nos ha dado, que son capacidades espirituales, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fidelidad, esa actitud hermosa de amor, de paz, eso es lo que nos va a acompañar para dar un buen testimonio y guiarlas, ¿no? Y cuando nos agrega dones, que son capacidades muy especiales para poder ser instrumentos en la mano del Espíritu. Pero siempre esta tarea hermosa que te recuerdo hoy, si tú estuviste desde el principio del curso, es uno de los primeros temas que justifica de mujer a mujer. Isaías 54, todo el capítulo, ¿sí? Entonces, siempre va a ser con la visión de Dios, la guía de Dios, la palabra de Dios. Entonces, por eso en esta escritura dice, extiende, alarga, no te limites, refuerza tus estacas. Estas son dentro de las acciones, que es la fe en acción, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando le dice a esta mujer que haga estas acciones, es como, y fíjate, dice, tendrá más hijos que la desamparada que la casada. Pero no es algo pasivo, porque entonces tú y yo tenemos que no tener miedo, no poner límites. Y cuando usas la figura de extiende tus cuerdas y refuerza tus estacas, yo te quiero llevar a las casas de aquel tiempo de Isaías el profeta, donde una generalidad de la gente vivía en tiendas de campaña, por así llamarle de alguna manera, ¿verdad? Por eso habla de cuerdas, que si tú vas a algún lugar a acampar, se necesita cuerdas para tensar la casita donde vas a pernoctar y a poner estacas hacia el suelo para que queden bien firmes, ¿verdad? Y esta es una figura, ¿sí? De que tú tienes que salir de tu zona de confort, de pensar que estás haciendo bien tu papel. Ay, soy buena hija, soy buena esposa, soy buena madre, soy buena abuela. Y así como que es, pero no, hermosa, ese no es el único llamado, o sea, esos son roles. Pero el llamado es a que tú eleves tu canto, des voces de júbilo y que también tengas más hijos. Y aquí hablamos de hijas espirituales. Yo sin ánimo de presunción ni de vanidad, el Señor me ha concedido tantas hijas, muchas hijas a lo largo de este llamado, precisamente a hacer eso. Y yo me acuerdo que cuando leí la primera vez este pasaje que Dios me quería mostrar, y yo le respondí de inmediato, Señor, yo no fui estéril y yo di a luz 3 hijos, así como si no sabías, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, estamos hablando con el Todopoderoso, ¿cómo no vas a ver esas cosas? Pero él me dijo, pero estás estéril espiritual, porque te has concentrado solamente en tus hijos. Y ellos algún día se van a ir, ¿sí? Pero no has tenido estos hijos en la casa de un tiempo. Viví en un momento difícil del matrimonio como un tipo de desamparo, ¿verdad? Que les he platicado en otra ocasión. Y entonces me venía muy ad hoc a esto, ¿no? Bueno, ¿y ahora para qué sirve mi vida, no? Y entonces el Señor me empezó a dar gracia hacia cuando yo extendí el sitio de mi tienda. Puse más cortinas, que significa agregarle más espacios de habitación, a no poner límites y a dejar esto bien firme, ¿no? Entonces, esto es independiente de tener hijos o no, ¿verdad? Que claro, tiene su lugar la crianza, sobre todo aquellas que tienen chicos pequeños o adolescentes que todavía van a estar un buen rato contigo. Claro que es parte de tu misión, pero a la par tú puedes ir atrayendo tus propias hijas naturales,
pueden ser hijas espirituales, porque una cosa es que tú les hables de Dios y otra cosa es que ellos lo conozcan, ¿sí? Y entonces vamos a ver algo muy precioso. Retomando la visión de Dios a través de este curso, es ser llamadas madres espirituales de hijas espirituales huérfanas. Guarda esto en tu corazón. Lo que Dios está esperando de ti. Salte de tu entorno familiar. O sea, dale su lugar, claro que sí, pero no te concentres tan solo en la familia, ¿sí? Entonces, en esta enseñanza que tú y yo recibimos cada semana, esta instrucción, esta corrección, tiene ese propósito del Señor. Y que de todo aquello que el Señor ha sanado de nuestra mente y corazón, nos ha reconciliado, nos ha liberado, nos ha restaurado. Si tú estás agradecida, alaba y bendice al Señor, hermosa. Y mientras doy la bienvenida a quienes se unieron después, a Blanca, a Ana Elizabeth, a Irma, a Guilla, a Carolina Ornelas, a Marcela. qué gusto, Vero, de Ciudad Juárez, Vero del Estado de México, Vero Fernández. Y qué gusto, fíjate, ahorita somos 15, qué bendición. Entonces, todo esto que has venido viviendo, serías muy egoísta si te lo quedas para ti, para estar a gusto, para estar cómoda. No, 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 esto que has recibido de la riqueza de la palabra del Señor y el poder del Espíritu, es para que tú puedas, has sido equipada para tú llevar a cumplir este llamado. Ahora, no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. En este tema del llamado de Dios a tu vida como mujer, vamos a ver la importancia de este llamamiento, de algunos ejemplos en la Biblia de quienes el Señor ha salvado, rescatado de la manera de vivir y que Él los ha venido renovando, transformando para ser como Jesús, el siervo fiel, ¿no? Y entonces vemos en su palabra lo que implica el llamado de Dios y la respuesta que Él espera de ti y de mí. Fíjate bien, te voy a decir esto y lo voy a repetir 2 veces. Para que estés donde Él quiere que estés, para que hagas lo que Él quiere que hagas y para que digas lo que el Señor desea que digas. 3 acciones. Donde estés, lo que hagas, lo que digas. Esto es el llamado de Dios. Pero no es un asunto del culto, de ir el domingo, de dar unas acciones de servicio y ya serví. No, es donde estés, lo que hagas y lo que digas. Así que entonces hay que cuidar nuestras actitudes, hay que cuidar nuestro quehacer de día con día y hay que cuidar nuestra boca. Porque así, de esa manera, podemos llevar palabras de vida y vida eterna o no. Este llamado es para cada día de tu vida y cada etapa de esta vida, la que estás pasando ahora y la que vas a pasar después. Y solamente lo vamos a hacer con éxito si tenemos su guía, ¿verdad? Porque el Señor quiere que seamos instrumentos dóciles en sus manos, mientras nos está moldeando, nos está conformando. ¿Te acuerdas de nuestra clase del alfarero? A su imagen y semejanza. Y siempre va a regirse por la palabra del Señor. De esa manera, escúchame bien, nos va a librar de posturas religiosas en el servicio a Él. ¿Por qué? Yo no sé tú, pero yo me sentía muy congratulada de que yo servía mucho a Dios, ¿sí? Y contenta y agradecida y le echaba ganas. El domingo, un par de horas a la semana. Y el lunes, la fiera enojada por todo lo que tenía que hacer, por todos los desafíos de tareas, de compromisos, de limpieza, de administración de casa. Yo nunca, nunca, ni escuché a nadie que me lo dijera, ni nunca tuve la visión de que esto que hacemos a diario es parte, tu servicio, tu negocio, tus ventas, tu casa, todo es parte de servir a Dios, fíjate, sirviendo también al prójimo, ¿no? Entonces, mientras yo tuve la postura religiosa, pues yo nunca tuve una actitud de servicio en mi casa. A mí me avergüenza mucho decir eso, ¿no? Porque andaba de mal humor, andaba fastidiada,
andaba enojada y luego las famosas frases, es que la mujer nunca descansa, no tiene jubilación, siempre tiene que estar limpiando, siempre tiene que estar haciendo lo que otros no hacen. Y entonces yo aprendí también en ese tiempo a delegar responsabilidades, a dar a entender que yo no era la única responsable de esas tareas, ¿no? Lo triste es que hemos heredado sin saber y copiado sin darnos cuenta como lo hacían otros. En este caso pueden ser las madres, las abuelas, las tías, las hermanas mayores que influyeron en nuestra vida. Y pensamos que así era la vida, ¿no? Que teníamos que hacer porque es el trabajo de la mujer, ¿no? Pero en eso, a mí la vergüenza que me dio bien tremenda cuando me dijo el Señor, ¿dónde está el fruto de tus obras? ¿Y qué crees? No había ninguno. Por toda la quejadera, la inconformidad, el enojo, etcétera, ¿no? Y lo peor es que ese fruto del Espíritu no estaba fluyendo a través de mí para darme ese gozo, esa paz, ese amor, esa paciencia, esa bondad. O sea, no lo había, no lo había. Yo estaba simplemente como autómata, ¿no? Respondiendo. Pero solo en Jesús y su llamado y su maravilloso ejemplo de vida y servicio, podemos cumplir nuestro llamado santo, hermoso, cada día de la vida que Él nos concede. Sé que para algunas puede ser como algo muy fuerte, muy desafiante, muy grande. No, no, es que nos tardamos en reaccionar ante este llamado. Pero hay que descansar en la gracia abundante del Señor y en su misericordia, que significa amor constante que no termina de parte del Señor. Y en las palabras de Jesús, ¿verdad? Dice, separadas de Él no podemos hacer nada. Juan 15:5. Y cuando nos habla de que no podemos hacer nada separadas de Él, cuando estaba yo en este trato, yo llegué a la conclusión que yo no podía ni lavar los trastos sin Él, porque años lo hice sin Él, renegando, quejándome, enojándome. ¿Qué pasó? Lejos estaba de mí ver eso como una actitud de servicio, porque yo tenía un llamado a servir donde estuviera, con lo que hiciera y con lo que dijera. Guárdate esas frases, esas palabritas en tu corazón. Y vamos a ver en primer lugar ahí algunos llamados, son poquitos, nada más vamos a ver en esta hora del Antiguo Testamento 4 siervos que son muy conocidos, pero que no está por demás en esos ratitos que tengas ahí libre, pues ponte a repasar una vez más su relato de vida, ¿no? Para extraer el trato de Dios, cómo los llamó, cómo los dirigió, cómo los inspiró, cómo los fortaleció, los capacitó, ¿verdad? En primer lugar vemos a Abraham, y lo menciono porque, bueno, él es uno de los patriarcas de la nación de Israel, ¿sí? Abraham, Isaac su hijo y Jacob su nieto. Y sobre esas tres genealogías, el Señor fundó Israel, su pueblo elegido por él. Ahora, ¿por qué lo eligió? Porque es Dios, pero porque a través de esa línea iba a venir el Mesías esperado. ¿Ves? Génesis 12:1. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sabes qué hizo Abraham? Fue, escuchó la voz y siguió. No le dijo, ¿a dónde, Señor? ¿Cuánto tiempo voy a hacer en llegar? ¿De qué se trata? No. Y por eso es denominado en la palabra como el padre de la fe. Él le creyó a Dios, ¿sí? Y entonces, igual tú y yo, tenemos que responder con esa fe. A veces el Señor nos guía y no sabemos a dónde, no sabemos qué nos depara mañana. Pero el Señor dice, ¿verdad? Que yo te voy a mostrar. Y Él nos irá mostrando aún esos caminos medio tenebrosos, ¿no? En segundo lugar, Moisés. Ahí en el capítulo 3 de Éxodo, hermoso capítulo, te leo 2 versos nada más, pero es otro siervo llamado. Mira,
Le dice a Moisés, el Señor Dios Todopoderoso: he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. ¿Sí? Y en Éxodo 33 nos narra que Moisés se atrevió a decirle: Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Y el Señor le contestó: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y es algo que yo he disfrutado mucho a lo largo de mi vida y de mi llamado. Saber que el Señor me envía, porque hay gente que se queja, hay gente que vive el maltrato y que Dios quiere que hagamos algo. No vamos a resolver esta situación de violencia a nivel nación de México, ¿verdad? Ni siquiera del estado donde vivimos, pero el Señor va a usar para poner ese granito de arena de fe en la vida de estas personas, con la garantía que su presencia estará contigo y conmigo y que nos dará el descanso que necesitamos en medio de esta labor. Josué, número 3, Josué 1:9. Él fue el precesor de Moisés, ¿verdad? Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Y entonces encontramos a un Josué que le creyó a Dios, ¿sí? Y entonces de él viene el valor, viene la firmeza y se lleva todo temor, que muchas veces cuando hay estos desafíos y tú puedes decir: estoy bien joven, apenas estoy criando hijos y voy a tener más hijas. Miremos, el Señor solamente te dice que te dispongas para que te dé su valor y su firmeza y que te deshagas del miedo, porque a final de cuentas no se trata de ti, se trata de Él, del Todopoderoso. No tengas miedo, no te desanimes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso es lo que nos ha fortalecido aún en momentos, etapas difíciles, porque Él nunca deja y nunca abandona. Número 4, David. En 1 Samuel 6:12. Jesé lo mandó llamar. Jesé era el nombre del papá de David. Y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, porque estaba buscando al futuro rey de Israel para ungirlo, ¿verdad? Así que levántate y conságralo como rey. Otra palabra para consagrar es ungir. A partir de ese momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Fíjate qué hermoso que desde muy joven el Señor ya lo tenía determinado de que fuera ese siervo que iba a estar preparando, moldeando, enseñándole. Por eso algo que la Biblia describe, que él cuidaba ovejas, ¿no? Pero que mientras él estaba cuidando las ovejas, lo que él hacía era cantar salmos. De ahí que él tiene más de la mitad de los salmos en la Biblia, los compuso él. No era buen compositor, es que tenía la inspiración del Señor. Por eso habla de Dios como su pastor, ¿sí? Porque él sabía lo que era ser un pastor y el cuidado que tenía que rendir a las ovejas. Entonces, él, desde el momento que lo ungieron, él supo que Dios estaba con él. Por eso, aún muy joven, cuando Saúl vivía esos ataques tremendos de demoníacos, él iba y empezaba a tocar su lira y a adorar al Señor y ese espíritu se iba. Fíjate, fíjate. Entonces significa que cuando Dios nos llama, también nos habilita y nos capacita. Y vamos a algunos ejemplos del llamado de Dios a mujeres en el Nuevo Testamento. ¿Qué de María Magdalena? La Biblia no habla tanto de ella, pero dice que fue liberada de demonios. ¿Y cuál es el resultado de que ella fue libre de todas esas ataduras demoníacas, de esa obsesión, de esa posesión
de esa situación de opresión espiritual. Cuando vemos que ella siguió a Jesús junto con otros de sus discípulos, pero con otras mujeres, y luego que le dio el Señor, qué privilegio tan enorme de ir a comunicarles que Jesús había resucitado. Fíjate, no fue a llevar esa primera noticia, ese encuentro con el resucitado, ni Pedro ni Juan, fue esta mujer. Entonces habla de que si el Señor de alguna manera logra llamar nuestra atención para creer lo que Él puede hacer a través de una vida dispuesta, esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces, y la mujer samaritana, de la cual hemos hablado mucho en nuestro curso, porque es una enseñanza muy hermosa donde nos enseña no solamente cómo el Señor conoce nuestro estatus moral, sino que nos libra de toda inmoralidad, ¿no? Y luego que sacia nuestra sed, nos enseña que la adoración no es privativa de un pozo en este caso, o de un monte Gerizim en aquel tiempo, sino que es en espíritu y en verdad. Y esto lo podemos hacer en todo tiempo, en todo tiempo. No te esperes al domingo para que, si tú toda la semana no alabas al Señor, sea con música o sin música, ¿verdad? Pero si escuchas canciones de todas y el domingo quieres que en media hora, 40 minutos de alabanza, te conectes con el eterno Dios, no va a ser posible, porque no eres una adoradora de tiempo completo, porque solamente estás haciendo un acto religioso de ir y cantar canciones diferentes porque el resto de la semana le cantas al mundo, a la carne, al perro, al caballo. O sea, necesitamos aprender que el llamado de estas mujeres, definitivamente, el Señor Todopoderoso tenía en su corazón preparar a esta mujer para que proclamara a su pueblo, los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, el mensaje de Jesucristo. Y lo hizo, ¿ves? ¿Y qué de la mujer del flujo de sangre? Ahora, si tú observas, hubo una mujer que tuvo, se menciona su nombre, María Magdalena. No supimos el de la samaritana, no supimos la del flujo de sangre, no supimos de la mujer encorvada, no nos dieron el nombre, que no es lo más importante. Porque el Señor quería que que supiéramos, hay muchas samaritanas, hay muchas con problemas menstruales, de flujo de sangre, de endometrio, ¿verdad? Alterado, y hay muchas encorvadas, no solamente físicamente, sino por el peso que cargan, la vergüenza que no han podido solucionar, ¿sí? Y la desesperanza. Y entonces la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús, porque había escuchado tanto de sus milagros y de su poder, que ella pensó, si tan solo tocar su manto, seré sana. Y Jesús sintió cuando salió poder. Y entonces ella dio testimonio que esa fuente que tenía por 12 años que no cesaba, sangrado, 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 ahora por el poder del Espíritu de Jesucristo había sido sanada. La fuente se secó. Y cuando Jesús preguntó quién lo había tocado, no era para evidenciar a nadie, sino para que diera testimonio que quedó escrito, y ahora nosotros podemos escuchar de esto. También es otra mujer que dice la tradición que seguía a Jesús. Y la mujer encorvada que estaba en una sinagoga, sin duda buscando a Dios, queriendo escuchar su voz, adorándole, ¿verdad? Sin embargo, estaba encorvada, pero el Señor Jesucristo detecta que más allá de ese encorvamiento, ella tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Y Jesús tanto la enderezó como la liberó de ese espíritu de enfermedad. Fíjate. Y ella se enderezó y quedó libre y empezó a levantar voces de júbilo. ¿Eh? Y entonces son los llamados. Estas mujeres no se quedaron calladas. Anduvieron hablando a todo aquel que tuviera oídos para oír lo que Jesucristo, por eso la fama de Jesucristo crecía mucho, porque la gente hablaba y daba testimonio.
Yo pregunto, ¿qué tanto tú has dado testimonio de la obra de Jesucristo en tu vida? Y no se trata tan solo de pasar el domingo al frente y dar un testimonio, no, sino en tu vida diaria con la gente que te relacionas, conocidos, desconocidos, encuentros ocasionales, familiares lejanos. Hace mucho no le hablo a tal, ¿cómo estará? Háblale, pregúntale, abre el camino y empieza a darle testimonio de lo que Dios está haciendo y ha hecho en tu vida. ¿Sí? Estas mujeres dieron a conocer a Jesucristo por el testimonio. Ellas no se callaron. Estas mujeres era prohibido que hablaran en la sinagoga. Sin embargo, ella empezó a alabar al Señor. Claro que se enojaron los que estaban ahí, ¿verdad? Pero ella no le importó, porque era tanto su gozo, su gratitud, su alabanza, que ella no pudo callarse. Y muchas mujeres, por esa pena, porque qué van a decir, se quedan calladas. Espero que tú no seas una de ellas. ¿Qué implica el llamamiento de Dios? Vamos a ver algunas citas bíblicas, en este caso tomadas de la traducción Reina Valera. ¿Sí? Por ejemplo, en el llamamiento de Dios, el conocer los dones del Espíritu que el Señor da a través de su Espíritu a toda nacida de nuevo. Y dice Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Sí? O sea, siempre van a estar. Los ejecutes, los ejercites o no, siempre van a estar, pero te van a pedir cuenta de esos dones. Entonces, los dones son capacidades extraordinarias del Espíritu para habilitarte a ti en el llamamiento. Es bien importante, hermosa, y tenemos tema para ahondar sobre el tema de los dones espirituales, pero tú tienes que conocer que hay dones que son regalos de Dios, que son dados por la gracia en Jesucristo, que te capacitan para ese servicio ordenado por Él. Y anota estas tres citas, aunque van a estar escritas en el material que te envío. Romanos 12, Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. Y ahí están las listas de los dones. No viene el don de gentes, no viene el don de amabilidad, ¿no? No viene el don de música, por ejemplo, no viene, porque esos no son dones extraordinarios del Espíritu, ¿sí? Aparte de ayudarnos a servir al Señor y a otras mujeres que pone en nuestro camino con la capacidad espiritual que nos da amor, nos da paciencia, nos da bondad, nos da constancia, nos da compasión, nos da comprensión. Hermosas, esas son las capacidades que Él tiene. Ahora, estos dones siempre van a estar, son irrevocables, son permanentes, son para siempre aquí en la tierra, ¿sí? Para que Dios pueda disponer de tu vida y la mía como sus siervas. Ahora, también Dios puede usar nuestros talentos y nuestras habilidades naturales. ¿Cuándo los va a usar? Cuando se los entreguemos. Cuando dejemos de creer que somos muy buenas en esto y presumimos y menospreciamos a quien no tiene ese talento, esa habilidad. Cuidado, cuidado. Porque debo recordarte que aún esos dones, perdón, talentos y capacidades naturales te las dio el Creador. No las obtuviste por tu linda cara, sino que Él te las dio porque quería equiparte. Malamente, muchas descubren esos talentos, esas habilidades en varias ramas de la vida y se jactan y se enorgullecen y se burlan y menosprecian o se comparan. No, no son para eso. Entonces, aquello que tú consideras, ¿sí?, que eres buena porque tienes esa capacidad que Dios te dio desde mucho tiempo atrás, sin conocerlo, debes entender que formaba parte del plan de Dios para que tú les sirvieras. Pero hay que entregarlos, hay que entregarlos. Toda habilidad, todo talento, que muera al yo para que pueda darse a conocer a través de ese servicio. En segundo lugar, el premio supremo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir a la meta que el Señor nos ha trazado, esa meta suprema que habla de la meta de Dios, es mirar y aprender de Jesús. ¿Cómo? Siguiendo su ejemplo, siguiendo su palabra, siguiendo sus pisadas. Tanto, tanto, tanto el resto de nuestra vida que lleguemos a parecernos a Él, no a otras mujeres. A no copiar, a no imitar, porque no hay a nadie más digno de copiar. Pero también hay un premio de parte de Dios que nos está esperando cuando aprendemos a ser siervas buenas y fieles, porque le hemos mostrado a Dios que aunque hay poco, somos fieles y cuando hay mucho también, ¿sí? Y entonces, como dice la palabra, todo lo que hagas es para Él. Cuando nos queda claro ese pensamiento, estás entendiendo el llamado de Dios. Número 3, llamamiento y sabiduría. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:26. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Esto desde una óptica humana, a lo mejor habrá personas que tú conoces que no te considera que eres sabia, más bien como que eres muy religiosita porque siempre estás hablando de Dios, ¿verdad? Pero ese es el criterio humano, definitivamente, ¿no? Y entonces también, cuando tú te mueves en el poder de Dios, dudan que a poco si te conocieron, que eras bien débil, que eras bien vulnerable, que eras bien frágil, y ahora oras y hay poder, alabas, hay poder, enseñas, compartes la palabra, hay poder, y muchos no lo entienden eso. Considerar el llamamiento es con la sabiduría de Dios y no de la gente, no de tu propio intelecto, de tu propio razonamiento. No te guíes en no pongas como en subasta. A ver, ¿qué les parece? A mí Dios me puso que yo haga de comer algo y lo lleve al necesitado. A mí el Señor me puso a recolectar ropa usada en buen estado e ir ya sea a un asilo, a un orfanato, a una zona en desventaja y llevar. Y la gente que no tiene este llamado y ese sentir te va a criticar. Ay, ¿para qué llevas si son tan desagradecidos? La gente ni siquiera lo nota. ¿Para qué tanto esfuerzo? Ya te perdiste cuando tú pides la opinión de la gente. Importa la opinión de Dios. Y aparte dice Jesucristo, lo que va a ser tu mano derecha y ni siquiera lo sepa tu izquierda. ¿Sí? Entonces tienes que buscar la aprobación del Señor. Y que si vas a hacer estas acciones, yo te puse 2 ejemplos, ¿verdad? No te esperes a Navidad para llevarles a los niños de un orfanato unos dulces o a los ancianitos de un asilo, ¿no? No te esperes a fechas que tardan mucho en venir y aparte no sé si vamos a llegar hasta allá, sino que si Dios te pone en tu corazón, hazlo. Y no tienes que publicarlo, simplemente síguelo. Ay, ¿qué puedo aportar yo? Tengo tan poquito que voy a llevar. Eso poquito, acuérdate, esos 2 peces y esos 5 panes. Acuérdate todo lo que hizo Jesús con esa ofrenda que parecía poca cosa. Valorar y estimar que Dios te esté llamando y recordando en esta noche que tienes un llamado de Él a servir, ¿eh? Debe de causarte a ti un enorme privilegio. Fíjate, servir al Rey eterno. ¿Eh? Es como estar haciendo tesoros en el cielo. Y no por la recompensa o el reconocimiento humano que puedas recibir, que si te dan alguna recompensa, está bien, pero no lo hagas por eso. Porque hay ocasiones que si tú esperas que te reconozcan y que te recompensen, igual y nadie lo va a notar. ¿Eh? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Número 4, dignas para el llamado. Dice 2 Tesalonicenses 1:11, palabras inspiradas del apóstol Pablo. Por eso, siempre oramos por ustedes,
para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Fíjate cómo aquí nos enseña que debe haber una oración. Yo oro por ti. Yo le pido al Señor para que te considere digna, porque luego entra el tema opuesto, ¿no? No, es que yo no soy digna de servir al Señor, soy tan poca cosa, soy tan pobre, soy un gusano. O sea, por favor, Jesús no murió por los gusanos, murió por almas arrepentidas que reconocían su necesidad de un Salvador. Y desde el momento que está su obra en ti, te está embelleciendo para que tú seas representante de Él. Entonces, cuando nos sentimos indignas, es que estamos pensando que se trata de nosotras. No, el Señor nos ha hecho dignas al permitirnos acercarnos al trono de la gracia, al permitirnos orar a Dios con toda confianza, al permitirnos escuchar su voz cada día o cada noche, ¿sí? Y luego incluye aquí un propósito en la bondad y en la obra de fe. El Señor tiene. Y esto es que tiene propósito en ti para que muestres bondad a todo el que te rodea y que tu obra de fe sea esa fe creciente, ¿sí? El propósito de Dios para nosotras es que aprendamos a ser bondadosas por la obra del Espíritu y a crecer y a crecer y a crecer en fe. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Parte de esto es crecer en fe, hermosa, porque estás escuchando la palabra y la palabra va a dar ese impulso a tu fe para crecer y afirmarse. Número 5, la fortaleza. Dice segunda de Pedro 1:10, por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. ¿Cómo fortalecer mi llamado? Te puedes preguntar. ¿Sabes cómo se fortalece? Practicando las acciones espirituales que su espíritu nos inspira. Practicando más la compasión, más la bondad, más la humildad, más la ayuda, más la comprensión, más la oración por otros, más el trato amable. Eso es fortalecer el llamado, ¿sí? Por ejemplo, la alabanza y la adoración en todo tiempo. No dejes una vez más, hermosa. Yo te lo digo porque a mí nadie me corrigió. Yo me pasé años creyendo que era suficiente con cantar unos cuantos himnos el domingo en la mañana. Y yo me sentí así a gusto. La verdad, yo nunca sentí así como algo falta, algo. No, yo pensé, porque mi mente le faltaba completamente renovación y transformación. Cuando leo que dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Y entonces le dije al Señor, ¿cómo se hace eso? Porque yo traía el cuadro mental de que adorar a Dios era solamente en un templo, en un horario, con otros que cantaban también, y era la manera de adorar. Entonces, cuando el Señor me muestra que yo puedo hacerlo y lo hago hasta la fecha, aprendí tiempos de bendición, de salud, de fortaleza, alabo al Señor. Tiempos de quebranto, de humillación, de enfermedad, alabo al Señor. Ya, yo salí hace añísimos de la quejabanza para estar en la plena alabanza. Otra de las cosas que fortalece tu llamado es esa oración de comunión e intimidad constante con Él. Ahorita esta hija que hablaba conmigo me decía que por qué Dios la despierta a las 3 de la mañana. Y dice, yo luego me pongo a orar, ¿verdad? Y le dije, te doy un consejo, hija, no te apresures, mejor espera que Él te dé instrucciones. Una, qué orar, cómo orar y por quién orar. Yo sé que en nuestra humanidad, por ejemplo, ella se acuerda mucho de nosotros, fuimos sus pastores allá en Guadalajara, como te cuento. Entonces, si
ella nos recuerda a las 3 de la mañana y entonces lo clásico, Señor bendícelos, Señor cuídalos, Señor ayúdalos, protégelos. No es malo, hermosa, pero de momento esas personas por las que estás orando, no es suficiente ese tipo de peticiones colectivas y repetitivas, sino más bien decirle, ¿por qué quieres que ore? ¿Ves? Y el Espíritu entonces fluye y te dice en parte cuál es su necesidad, cuál es su carencia, cuál es su situación difícil o aún su gratitud, ¿sí? Pero me decía ella, y el otro día le dije, Señor, ¿puedo pedirte por mí? Y le dije, hermosa, es que tú no tienes que pedir, preguntar eso. Porque si el Señor te llama a interceder, sí, te llama primero a una comunión íntima y personal. Esa se trata del Señor y tú, donde el tema no es egoísta, porque hay tiempos muy necesarios que le hables de ti y que escuches de Él para ti. ¿Ves? Es la manera de fortalecer el llamado, ¿no? Entonces, a mí me ha bendecido mucho cultivar esa, no orar para pedir, solo agradecer, solo pedir por otros, no, sino orar para conocer más el carácter de Dios, conocer su guía, conocer su propósito, conocer su plan, ¿sí? Pero sobre todo conocer su carácter santo, perfecto, puro, conocer sus propósitos que tiene para mi vida. Otra de las cosas para fortalecer tu llamamiento es que vayas más allá de solo leer la Biblia y próximamente vamos a tener nuestro módulo dedicado a la palabra. Y quiero que te prepares, ¿sí? Porque este módulo es desde cómo leer, cómo meditar y reflexionar, cómo estudiar más a fondo la palabra, con más seriedad, con más tiempo, disposición, y cómo preparar mensaje que Dios te dé para tu vida y luego lo puedas compartir con otros. ¿Te late? Próximamente vamos a entrar en ese módulo de esta enseñanza. Pero que vayas, ya crece, hermosa, ya deja nada más de agarrar eventualmente unos capítulos y ya cumplí porque ya leí. No, hermosa, no es nada más leer, es detenerte. Habrá ocasiones en que un solo verso, un texto, te llame tanto la atención y que te quedes ahí reflexionando, meditando, analizando, agradeciendo a Dios por su palabra, pidiendo que te ayude a cumplirla, y te quedas y te quedas y te quedas y te quedas. No estoy diciendo que te vayas de texto en texto cada día, no, pero habrá ocasiones, porque hay otras que te agarras un capítulo completo, ya leí y cierras. ¿Qué aprendiste? No, pues nada, porque ya nada más leí. Entonces, ¿quieres fortalecer tu llamado? Tienes que meterte a fondo con la palabra del Señor. De esta manera, al tener tanta comunión con Dios, al tener esa experiencia hermosa de la palabra del Señor en tu vida, al contar con el conocimiento de su carácter, de los dones y capacidades que te ha dado, de esa manera te va a evitar caídas comunes, hermosa, que muchas pueden pasar años yendo a la iglesia y siguen con la duda, siguen con el temor, la tristeza crónica, que le llaman depresión, y pero no investigan de dónde viene la tristeza, del desaliento, del desánimo, del control de la ira o el enojo, y qué de la envidia, la codicia, la ambición, la crítica, la burla, el menosprecio. ¿Cómo vamos a vencer todo esto? Eh, Y estas cosas, cuando las seguimos practicando, van a estorbar el llamado. No, Dios no nos va a poder usar igual. Porque una mujer que se dice cristiana y todo el tiempo duda, tiene miedo, está triste, ¿inspira a otras mujeres? No, claro que no. Y una que, ay, ¿cómo estás acá arrastrando la cobija? No, ¿cómo? ¿Cómo?
¿Cómo estás? Estoy, así como que pues ya que, ya ni modo. No. O la iracunda, la enojona, ¿no? La violenta, que no solamente muestra su enojo, sino que también lo acompaña de palabras o de actitudes. ¿Y cómo les hablas del dulce amor de Cristo? ¿Sí? Y vencer eso que todo el mundo hemos traído, la envidia, la codicia, la ambición, la crítica, la burla, el menosprecio. Eso no debe estar en la vida y expresión de una hija de Dios. Una que la llamó de la esterilidad materna para tener hijas espirituales. Y si tú esas hijas espirituales que Dios pone en tu camino para que sean discípulas de Jesucristo, ven solamente esta parte de la vida humana, ¿tú crees que van a acercarse al amado Salvador? ¿Tú crees que van a creer lo que digas de Él? Si no estás reflejando ese carácter precioso del poderoso Salvador nuestro. Y número 6, su luz y esperanza. Y ahora Pablo le escribe a los Efesios capítulo 1, verso 18. Y a mí me gustan mucho las oraciones que las hemos compartido en varias ocasiones. Apréndelas, apréndelas. No de memoria, sino de comprensión. Para que al orar incluyas este tipo de peticiones que generalmente en las iglesias no vas a orar que pidan eso, ¿verdad? Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Yo pido eso por ti, que te dé esa luz que es espiritual necesaria para que inyecte en tu esperanza el llamado que tiene para ti. No dudo que quiera que vayas a un seminario, que vayas a una misión, a compartir, que vayas a otro país, a llevar un mensaje. Yo no lo dudo, pero es mínimo quién va a hacer esto. Pero la de todos los días sí va a tener esa luz en su interior y va a tener claro. Cuando a mí Dios me dio el llamado de mujer a mujer hace más de 30 años, me envió una luz tan maravillosa y tengo certeza de que Él me llamó para hacer esto, para enseñar, para corregir, para advertir, para consolar, para animar, para alentar, para escuchar, para hablar. Y entonces, esto es una riqueza impresionante de la gloria del Señor que comparte con nosotros. ¿Sí? La luz de Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Su palabra es lámpara que ilumina el camino y que aún en el valle oscuro, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento espiritual para comprender más a fondo todas las cosas. Conocer, en principio, hay que sembrar mucha palabra, predícate, hermosa, a ti misma, lee la palabra en voz alta, escúchala, no nada más la leas con los ojos. Y entonces, cuando tú conoces las riquezas de la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo te va a recordar en ciertos eventos que vivas esa palabra revelada. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿qué te va a recordar? ¿Cómo te va a recordar si no la sabes? Igual se te olvida o la dejas de lado, pero el Señor, cuando lo tienes grabado en tu mente y corazón, Él te lo va a recordar, ¿sí? Porque Él va a cumplir y va a hacer todo lo que ha prometido. A este nombre poderoso de Jesucristo en quien oramos, porque es a través de Él y por Él que tenemos acceso a todas las promesas del amado Dios, ¿sí? Y entonces encontramos otras promesas que precisamente vienen en este hermoso, precioso libro de la palabra, donde nos habla acerca de cómo nos equipa para este llamado tan especial, tan puro y santo, como lo es precisamente Isaías 54. Y te quiero agregar unas promesas muy hermosas
que el Señor nos pone para que podamos realmente estar equipadas y creer que Él nos está enviando para llevar su palabra a muchos otros lugares, ¿sí? Otra promesa que viene aquí en Isaías 54, yo te leí de la primera, ¿verdad? Donde te dice a ti, a la que no tuviste hijos, y está hablando, ¿no has tenido las suficientes hijas espirituales, hermosa? No se trata de las amiguis, no se trata de las comadres, no se trata de las vecinas con esos títulos, sino que el Señor quiere que sean hijas suyas y seguidoras de Jesús, ¿sí? Y entonces dice, no temas, ahí está otra promesa, verso 4, ya no vivirás avergonzada. ¿Por qué? Porque el Señor nos libera de la vergüenza cuando confesamos haber participado en lo vergonzoso, ¿verdad? No tengas temor. Otra vez, de las 365 alusiones en la Biblia de no tengas temor, aquí está, otra. No habrá más deshonra para ti. Y añade, ya no te acordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu viudez. Y esto habla de aquello feo, malo, impuro que hicimos en la juventud, aún conociendo algo de Dios o no conociendo nada de Él, que nos persigue el resto de nuestra vida si no lo llevamos al trono de la gracia, ¿verdad? Y cuando habla de tristezas de la viudez, habla de separación, ¿no? Entonces puede ser algo personal que hayas vivido en que tu compañero, tu esposo partió, pero también puede ser la partida de tus padres, pero también puede ser la partida de un novio, pero puede ser alguien, un hijo, o sea, algo muy significativo, que produce tristeza. Y dice, ya no te vas a acordar de eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a estar sanando. Y a mí esta promesa del verso 5 me ha alentado mucho, mucho. Pues tu creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y fíjate, tenemos a Dios como Padre, tenemos a Dios como Rey, tenemos a Dios como Pastor, tenemos a Dios como Abba, agrégale hoy, tu marido. Espiritual. Esta experiencia no es comparable con un marido humano, no. Es que Él viene a ser un marido en verdad, del cual tú puedes tener realmente todo lo que necesitas y que no se compra con dinero. Cosas que muchas veces un marido normal, común, humano, pues no tiene esa visión, ¿verdad? Pero por otro lado dice que es tu redentor. Significa esta palabra que te compró. Por lo tanto, eres suya. Tú le perteneces, tú no eres tu dueña, Él es tu dueño, ¿sí? Y dice que es el Dios de toda la tierra. Y luego otra promesa hermosa, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor. Y ahora fíjate quién le habla. Como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice Dios. Y un llamamiento dentro de nuestro curso de mujer a mujer es precisamente que Él nos ha llamado a liberarnos en el nombre de Jesús del dolor que deja el abandono. A veces hay un abandono físico donde esa pareja o ese marido se va y deja de atender necesidades, de hacerse responsable de lo que le tocaba hacer y simplemente te olvida. Es un tipo de abandono. Otro, que está allí, que convive, pero está en otro planeta. Entre el celular, la televisión, el internet, el trabajo, todo eso es prioridad. Cuando tiene a Dios en prioridad, las cosas no van a ser así, pero hablo de aquellos que te abandonan, no ven tu tristeza, no ven tu agobio, no ven tu vida espiritual, no se preocupan si estás aprendiendo, si estás creciendo en la fe, si estás teniendo luchas espirituales. Pues no, porque
no saben discernirlas, no saben manejarlas, ¿sí? Pero hay un marido celestial que se encarga de todas estas cosas. Porque estás triste, porque estás enojada, porque estás preocupada. O sea, el Señor sí, porque es marido celestial. Y como le perteneces, porque Él te compró como redentor. En la palabra original, en el hebreo significa el que compra. Por eso a Jesús se le denomina mi redentor. Yo sé, decía Job, que mi redentor vive, ¿no? ¿Quién es el que te compró a precio de sangre? ¿Sí? Y luego ahí viene una como palabra de advertencia, verso 8. Verso 7. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Ahora, ¿qué significa por un breve instante te abandoné? En el sentido de que contristas o apagas el espíritu porque no eres obediente, porque no escuchas su voz, porque no obedeces su llamado. ¿Sí? Pero dice, breve instante. Eso no dura ni días, ni semanas, ni meses, no, instante. Pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Dios no es rencoroso. Dios no tiene amargura. Dios no lleva una lista de ofensas recibidas. No. Breve instante del abandono porque quiere que tú y yo experimentemos que Dios está lejos. ¿Y qué crees? Sí está lejos. ¿Por qué? Porque lo resistimos. Pero la siguiente promesa dice, en un estallido de enojo, aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo. Fíjate, otra vez, instantes, momentos, ¿sí? No, la actitud de Dios no está, ahí te dejo un mes, un año, 10, no. Sí se enoja Dios, claro, cuando ve que en nuestra vida somos injustas, somos indignas, somos rebeldes, pues claro, ¿sí? Pero cuando hay un pero, es siempre para prestar atención. Con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Cuando dice el Señor, tú tienes que parar las dos orejas y prestar mucha atención a lo que Él tiene. Entonces vemos que aquí hay más promesas, ¿sí? Más adelante dice, pues las montañas podrán moverse, hablando de temblores, terremotos, y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Entonces, este capítulo tiene muchas promesas que alientan nuestra vida, que fortalecen nuestro ser interior, que fortalecen nuestro llamado, ¿eh? Para que creamos todas. Si tú te fijas, este pasaje está dirigido al pueblo de Israel, pero algo bien interesante es que habla como a mujer. Y muchas de las características muy comunes de todas las mujeres aquí las describe. Que no dudo que también el hombre viva algo semejante, obvio, esta palabra es para todo, no nada más para mujeres, pero a mí se me hace como algo de parte de Dios muy particular, porque te está hablando a ti, hermosa, a ti que el Señor ha tenido compasión, a ti que el Señor te muestra su amor eterno, a ti que te dice que podrá haber catástrofes, pero su fiel amor va a permanecer y su pacto de bendición nunca será roto. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Fíjate qué maravilloso. Yo no sé si tú en este momento tienes un corazón agradecido, tienes un corazón rebosante y dispuesto. ¿Por qué? Te está llamando, sí, para ser su hija, sí, para ser su sierva, sí, para ser una madre espiritual de muchas hijas huérfanas espirituales. Ahí mismo en la iglesia donde vas, tú te puedes acercar con otras mujeres. Igual y pueden ser más jóvenes que tú o mayores que tú y simplemente decir, tú has vivido la experiencia de ser madre espiritual de hijas huérfanas
Y yo te puedo asegurar, a menos que estén tomando el curso, te van a decir, no sé qué es eso. ¿Sí? Y te van a presumir sus hijos, los que parieron. Hermosas, qué bendición es eso, pero no lo es todo en la vida. ¿Sí? Déjame, te cuento que ayer que fui a revisión con la ginecóloga me llamó mucho, mucho la atención, que dice la doctora que aún mujeres que nunca tuvieron hijos llegan a tener problemas en su matriz, fíjate, y nunca tuvieron hijos. Entonces yo nunca había escuchado eso, ¿no? Y no lo hubiera creído si no lo dijera un especialista. Entonces no creas que la que no tuvo hijos le va mejor o la que tiene muchos hijos le va mejor. No, no te compares con nadie. Acuérdate que es uno de nuestros lemas del curso de Mujer a Mujer. No te compares con nadie, no compitas con nadie, no imites a nadie, no envidies a nadie, porque en Cristo tienes todo lo suficiente para tú. Tú puedes orar conmigo y decirle al Señor, vamos a orar con este pasaje de Isaías 54. Y tú puedes orar con este pasaje todas las veces que el Señor te lo recuerde. Tú estás aprendiendo esto, guárdalo en tu corazón, para que después el Espíritu te recuerde. Ve a Isaías 54. Y vamos a orar de esta manera, ¿sí? Dile al Señor ahí donde estás conmigo. Padre amado, yo quiero cantar con gozo, con alegría, porque hoy me mostraste que no he sido esa madre espiritual de otras hijas huérfanas espirituales. Perdóname cuando ya sea que me jacté o me decepcioné al no tener hijos, o me jacté al tener hijos como si fueran míos de merecimiento y que son míos y que no me di cuenta que estaban solamente siendo prestados por ti a mi vida. Pero hoy te pido que me perdones por todos los años que solamente me centré en una maternidad biológica y no había abierto mis ojos, mi corazón, mis oídos a que tú quieres que yo sea una madre espiritual de mujeres, no importa la edad, que no crecieron conociéndote, amándote, obedeciéndote, sabiendo orar, sabiendo alabar, sabiendo agradecer, que no conocieron quién eras tú, sabían de tu existencia lejana, pero no sabían que eres santo, que eres poderoso, que eres grande, pero que también eres misericordioso, bondadoso, compasivo, fiel, justo, verdadero. Y así como muchas de nosotras no crecimos con esos conceptos de ti, Señor, hay muchas mujeres que nunca han escuchado y no importa la edad que tengan, siguen siendo huérfanas espirituales. Sobre todo, no solamente porque crecieron en un hogar sin tu presencia y tu palabra, sino que así siendo ya adultas, Señor, han llegado a pensar definitivamente que siguen siendo hijas huérfanas, hasta que se encuentran contigo como las que estamos en este lugar, Señor, nos encontramos a través de Jesús con el Padre eterno, con el Abba Padre, y ahora ya no somos cualquier ciudadano, ahora somos ciudadanas del cielo, pero somos hijas. Y como dice el apóstol Juan, y sí que lo somos, porque tú nos has adoptado como tus hijas. Y mi Dios, aquí en esta hora, vengo a entregarte la desolación, vengo a entregarte ese temor, esa duda, esa vergüenza, esa deshonra que tuve en mi cuerpo, en mi vida, esa vergüenza de la juventud, esa tristeza de la viudez, de la separación, tanto en un noviazgo formal como en un matrimonio, Señor, o en una promesa, ser prometida y no se cumplió. Y te entrego la tristeza de esas separaciones. Por lo cual yo te pido hoy, Señor,
que te manifiestes a mi vida como mi creador y mi marido, que es el Señor de los ejércitos celestiales, su nombre. Y hoy he aprendido que tú eres el que me compró, mi Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y que tú eres el Dios que me llamó para ser libre del dolor, para que yo saliera de esa situación de esposa joven abandonada, para ser recogida por un marido celestial que siempre me va a ser fiel y nunca me va a dejar ni me va a abandonar. Hoy reconozco momentos breves donde me sentí abandonada de ti, pero hoy tengo la buena nueva de saber que con gran compasión tú me recibes de nuevo. Esta invitación, hermosas, es para aquella que se ha sentido abandonada de Dios. Puede ser que hayas contristado su espíritu, pero Él hoy te dice que está compadecido de ti, de tu vida, y te recibe de nuevo. Hoy, Señor, también reconocemos que en un estallido de enojo tuyo apartaste tu rostro, pero dice tu palabra, por un poco de tiempo. Pero nos muestras ahora tu amor eterno, acompañado de compasión, porque lo dices tú, Señor y Redentor. Y mi Señor, también nos hablas de que puede haber catástrofes y terremotos, pero aún así tu fiel amor por cada una de nosotras va a permanecer. Y tu pacto de bendición nunca será roto, porque ahora estamos en el nuevo pacto, el de Jesús, que ha sellado con su sangre bendita. Y mi Dios, yo te doy gracias porque tú me prometes en este mismo capítulo hermoso, y es para todas aquellas que tienen hijos, que tú les vas a enseñar a ellos. Tú vas a ser su maestro para que disfruten de una gran paz. Yo voy a hacer mi parte, pero seas tú el que traiga convicción, sabiduría y entendimiento a esos corazones que se muestran duros o rebeldes. Mi Señor, aquí estoy delante de ti y encuentro otra promesa muy preciosa al final de este capítulo. Dice tu palabra que tú has creado al herrero y avivas el fuego de los carbones bajo la fragua, y hacen armas de destrucción, y has creado también a los ejércitos que destruyen. Pero también dices que en aquel día venidero ningún arma que nos ataque triunfará, y vas a silenciar cuanta voz se levante para acusarnos. Tú vas a silenciar, vas a callar esas voces, esas bocas que se han abierto para acusarnos falsamente. Y estos beneficios, dice tu palabra, que son para tus siervas, para las siervas del Señor, porque tú vas a ser quien nos reivindique. Y al final nos dices, yo el Señor me ha hablado. Qué maravilloso, Padre, que nos hayas permitido en esta noche recordar este hermoso capítulo que da vida y sentido al curso de Mujer a Mujer, con un llamamiento santo para aprender a ser madres espirituales de hijas huérfanas. Dile ahí donde estás, guíame a buscarlas, Dios. Guíame a encontrarlas. Guíame a darles a conocer tu precioso nombre y tus rasgos de tu carácter santo. A conocer el carácter de Jesucristo Salvador. A conocer el poder y las formas como obra el Espíritu Santo. A enseñarles a orar. A enseñarles a meditar, a reflexionar en tu palabra. A aprender promesas eternas, mandamientos permanentes, y conocer el plan que tienes para cada una de ellas, como lo tienes para mi vida. De esa manera, Señor, yo voy a estar cumpliendo la encomienda de Jesús de hacer discípulas. Y como dice el amado Jesús, enseñándoles todo lo que les he mandado. Y esto es algo que tú nos has mandado, a recibir primero
para luego dar, para luego compartir. Entrégale al Señor duda, entrégale temor de miedo, entrégale esa indignidad que la voz ahí portentosa del enemigo te está diciendo, tú no, tú no, tú no. Cállalo en el nombre de Jesús. Resístelo acercándote a la presencia del Padre como lo estás haciendo ahora. Acuérdate que si eres digna no es porque tú has hecho algo, sino que Jesús hizo todo por ti. Porque dice que Él nos perdonó y nos limpió para acercarnos al Padre. Es la manera, a través de Él, que es camino, verdad y vida, pero también a través del arrepentimiento, la confesión y la humillación. Y así estamos hoy delante de ti, Dios, una vez más, porque nos hace falta mucho repetir esta oración, porque muchas veces nos llega a ganar nuevamente la opinión humana, tanto personal como la de otros, y que si tú nos estás llamando, que no oigamos las voces que desaniman y desalientan, sino tu voz que fortalece y prepara cada sierva tuya, cada hija tuya. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que sigas extendiendo tu mano de vida, bendición y poder sobre Alicia, sobre Ana Elizabeth, sobre Ángeles, sobre Blanca, sobre Edith, sobre Irma, sobre Fabi, sobre Guille, sobre Caro, sobre Marcela, sobre Marisela, sobre Nelly, sobre Paula, sobre Rosaura, sobre Trini, sobre Vero Mendoza y Vero Fernández, sobre Yasmín. Qué hermoso grupo de hijas me has dado, Señor. Y yo quiero ser responsable al compartirles tu palabra, que no sean fantasías ilusorias, sino sea tu palabra que es lámpara y verdad, poder y autoridad. Sé que han recibido tu palabra y han sido alentadas y fortalecidas en ese llamamiento santo que tú nos has dado como mujeres. Desarrollar una capacidad materna espiritual, nada que ver con la emoción de una mamá cuerva, sino de una mamá sierva que es dirigida, inspirada y usada por el poder del Espíritu. Te damos gracias por este tema, por preparar nuestros corazones para recibir esta palabra ahora. Enséñanos a vivirla, a ponerla por obra, y que a partir de ya podamos buscar esas conocidas, esas amigas, y les hagamos una pregunta: ¿cómo anda tu corazón? Y allí va a ser el inicio de empezar a compartir cómo pueden ser hijas espirituales de un Padre eterno que las creó y las llama. Pon certeza en cada corazón y también la acción y la firme decisión de obedecer. Gracias, amado Señor, y por la vida de cada una de tus hijas y aquellas que no se pudieron conectar, pero que igual iban a ver el video y van a estar incluidas en esta petición. Recibe de nuestro corazón toda la alabanza y la gratitud como hijas tuyas y siervas amadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre damos la gloria, la alabanza, el honor y el poder, por siempre y para siempre. Y hermosas, déjenme, les leo lo que me han mandado decir y me gozo mucho. Blanca dice: amén, guíame, Señor, enséñame, Señor. Tú lo pides de corazón, el Señor lo va a hacer. Ana Elizabeth: amén, amén, Dios la bendiga, pastora. Y a ti también, hermosa, responde a este llamamiento. Vero Mendoza dice: qué hermoso y profundo mensaje. Describe mucho de lo vivido a lo largo de mi vida. Alabo a Dios por la oportunidad de tener el privilegio, de tener el privilegio de atender su palabra. Alabado seas, Padre, por la vida de Ara, mi madre espiritual.
desde hace muchas décadas. Alabado sea, Señor. Amén, amén. Ahí está el fruto de una de las hijas espirituales que el Señor ha puesto en mi caminar. Y Caro dice, pastora, ¿me pueden mandar el estudio pasado derribando actitudes fuertes del jueves pasado? Sí, hermosa, te lo envío en un ratito. Y recibiendo y dando el mensaje de Dios claramente. Y este nuevo estudio, se lo agradecería mucho. Gracias. Claro que sí, hermosa, te los envío. En ocasiones estoy esperando que reaccionen, que me lo pidan, porque yo se los puedo enviar en automático, ¿no? Pero a veces así como que me siento medio tristona porque si no se los envío ni dicen nada. Entonces, yo quiero saber si ese material que reciban, que realmente lo van a recibir para ponerlo por obra, ¿verdad? Y en un momentito envío este material, claro que sí. Fabi dice, Dios es bueno y misericordioso, nos habla con paciencia y amor. Así es, hermosa. Y gracias por tu palabra de bendición. Y dice Vero, yo también los quiero. Claro que sí, ahorita se los hago llegar. Si a alguna le falta alguno, avíseme y yo se lo envío con muchísimo gusto. Y Ana Elizabeth, yo también lo quiero, por favor. Excelente. Y, y aquí hay gratitud de Vero Mendoza. Muchas gracias, hermosas, por su atención. Ana Elizabeth también da las gracias. Y manténgase en contacto conmigo, platíqueme cómo van, me pueden mandar un audio, me pueden mandar un texto, la reacción a este tipo de temas. A mí me interesa mucho, hermosa, porque acuérdate que mi llamado es escuchar corazones, ¿verdad? Eh, dice Paula, yo quiero seguir aprendiendo para ser usada por ti, Señor. Claro, claro, claro. Y estas peticiones siempre Dios las va a conceder, ¿eh? Por lo tanto, nos está preparando, pero no como que un futuro lejano, allá cuando seas viejita, no, ya ahora empieza a vivir la palabra, ¿sí? Les envío también el de la semana pasada, pónganme ahí, me pueden enviar, dice Irma, ay, hermana, hay un curso de hombre a hombre. Sí, hermosa, y se ha hecho algo bien, es algo bien bonito. Sabes que yo oraba estando en Juárez, allá empezó con los hermanos Richards a ver esta visión, porque muchas mujeres llegaban conmigo que las ministraba y el Señor hacía cosas hermosas y me decían, no puede ministrar a mi esposo, no, hermosa, yo no puedo ministrar hombres, llamados para mujeres. Busca a tu pastor o busca algún hermano, ¿verdad? Fiel que pueda enseñarles. Y es que todas estas cosas las deberían de escuchar los hombres, ¿sí? Y entonces yo empecé a orar al Señor, Señor, mueve corazones y ha sido de veras una respuesta bien preciosa. Mi hijo ha ido y lleva a grupo de varones a la iglesia, a estos eventos, mi esposo ha ido y hablan cosas así bien fuertes que generalmente en la iglesia no le hablan a los hombres, así en lo particular, ¿no? Y hay que de veras estar orando por esto. Y aunque es de mujer a mujer, pues es palabra para todos, ¿no? Me comentaba mi hermano Gabo, que aprecio mucho su apoyo con las grabaciones, que a él le ha bendecido mucho, mucho escuchar estos mensajes. Yo no interactúo porque no quiero que las hermanas se sientan mal porque yo soy hombre, pero también hay esposos de algunas otras mujercitas que los invitan a unirse a escuchar. Gracias, Vero. Le manda saludos, hermano Gabo. Y de veras, él siempre está bien dispuesto y bien servicial para apoyar en la difusión de la palabra del Señor. Entonces, si a lo personal se me pasa enviarte algún tema, no tengas ninguna pena en escribirme y recordar, porque es parte de lo que yo hago en el diario vivir, estar al pendiente de las ovejas, para que no se descarríen y no se pierdan. Les mando un abrazo con mucho amor, en el amor de Jesucristo y
Fíjate, dice Carolina, sí, yo comparto sus videos con mi esposo. Ay, gloria al Señor. Y Vero dice el video, por favor, de la semana pasada. Claro que sí. Entonces, también tenemos un chat donde ahí subimos los videos. Jazmín lo está administrando y ahí algunas están. Si alguna no está inscrita en el chat, avíseme para pasarle su dato a Jazmín y de esa manera tengan acceso al chat y allí, Vero no está, te voy a enviar tu nombre y ahí pueden ustedes ver tanto el tema como también el escrito, como también en los videos, ¿sí? La semana, empezando esta semana, el hermano Gabo anotada también, Caro, el hermano Gabo me envió 2 atrasados del jueves y estuve enviando a algunas de ustedes, pero luego a veces no veo respuestas si lo recibieron, si lo volvieron a ver, o en este caso si lo compartieron con alguien, ¿no? Y digo, pues será que no les interesa verlo. Y mira, en YouTube, mientras más vistas tenga y comentarios, los promueven más. Entonces es palabra de Dios, ¿sí? Para que llegue a muchos corazones. Entonces ahí las voy anotando. Dice Vero de Ciudad Juárez también que ella comparte el video con muchas. El Señor quiere que llegue este mensaje a muchas mujeres que va a haber algunas que nunca han pisado una iglesia cristiana, que nunca han estado en un curso así y no han escuchado la voz de Dios de manera personal. A veces creemos que por invitar a alguien a la iglesia ya cumplimos. No, hermosa, sigue saturando su vida con videos, enseñanzas, testimonios para que conozcan al Dios verdadero, ¿sí? Y sí, sí, Ana Elizabeth, he visto, dice, yo comparto en Facebook y yo lo he visto y ha sido una bendición, ha llegado a mucha gente el de los lunes, que por cierto les pido oración que el lunes no me dejó transmitir y estuve haciendo muchos intentos y al final yo les dije, porque no se escuchaba mi voz, ¿verdad? Entonces al final les dije, avísenme si están escuchando, pero me llegaron muy tarde que sí se escuchaba y yo corté el video, porque dije, no, si no se está escuchando, pues no. Pero tengo ese mensaje reservado, el próximo lunes vamos a hablar del amor verdadero. Si alguien de ustedes se quiere unir, 6 de la tarde, lunes, y lo pueden compartir. Sí, me dice Vero, ya fue una de las que estaba reportándome. No, no se escuchaba y no se escuchaba. Y el de lunes, pues ya les dije, lo tuve que cortar. Salieron varios avances, pero no se oía. No sé qué pasó. No tengo duda que hubo alguien que estorbó ahí bien fuerte, pero lo voy a dar. Así que esperen el próximo lunes, primeramente a Dios. Señor les bendiga con su gran amor y recordando esta noche que Él es tu marido y tu hacedor. Así que, sí, pero en medio de todo hay propósito. El Señor esté con cada una y su casita. Nos vemos la próxima y ahí les hago llegar. Si se me pasa enviarlo, recuérdame con un mensajito ahí por WhatsApp. Las quiero. Bendiciones. Nos vemos para la próxima semana. Con su ayuda y su guía. Buenas noches. Bendecida noche.